Bueno, para la ayudantía del día de hoy, lo que vamos a realizar va a ser dos ejercicios de recursión. El primero dice que en el mundo de los códigos secretos, un número se considera encriptado si al reemplazarlo con la suma de los cuadrados de sus dígitos, eventualmente se puede llegar a 1. Por el contrario, el número se dice que está bloqueado. Por ejemplo, si el número es 26, se reemplazaría por 2 elevado a 2 más 6 elevado a 2 igual a 40. Y 4 elevado a 2 más 0 elevado a 2 igual a 16. Y así sucesivamente y se va a llegar a un resultado que es 4. En este caso, el 26 está bloqueado. Por el otro lado, el número 19 se reemplazaría por 1 elevado a 2 más 9 elevado a 2, y esto es 82. Y 8 elevado a 2 más 2 elevado a 2 es 68. Y finalmente, 6 elevado a 2 más 8 elevado a 2 es 100. Y con esto podemos decir que 1 elevado a 2 más 0 elevado a 2 más 0 elevado a 2 es igual a 1. Por lo tanto, 19 sí estaría encriptado. Y se pide construir una función recursiva la cual determine si el número está encriptado o bloqueado. Entonces, para poder hacer esto, lo primero sería crear nuestra función, que la llamaremos como def encriptada. Y por parámetros tendríamos un número. Con esto, veamos estos casos bases. Si num es igual a 1, no retorna. Si no, preguntaremos si num es igual a 4 o num es igual a 16 o num es igual a 37 o num es igual a 58. Por si acaso, estos valores son los que están en el enunciado, donde decía que se volvía como un ciclo infinito, más que nada por eso. Num 89 o num 142 o num 345, que sería igual a 42, o número igual a 20. Esto sería el caso base para cuando quede como un ciclo infinito y el número no sea desencriptado. Casos bases, encriptado, bloqueado. Con estos casos bases nosotros iríamos a hacer una variable que se llama suma, lo que se quiere hacer aquí, ejemplo, si tenemos el número 134, que se quiere hacer es decir, el módulo de 10 de 134 va a ser 4. Entonces, si yo vuelvo a dividir el número ahora por 10, me queda 13. 13, el módulo de 10 daría el número 3, le vuelvo a hacer la división entera, me queda 1. A 1 le saco el módulo de 10, que es 1. Este lo vuelvo a dividir y me quedaría 0. Y cuando ya es 0, es porque ya se ha hecho toda la suma de los cuadrados de cada uno de sus dígitos. Eso es entonces lo que se quiere hacer en este ciclo while. Entonces vamos a preguntar, si num es mayor a 0, que cuando sea 0 significa que ya ha hecho todas las divisiones y suma de los cuadrados de cada dígito. Vamos a decir entonces que dígito va a ser el número módulo de 10, y que la suma que teníamos antes declarada le vamos a hacer dígito elevado al cuadrado. Y ahora número va a ser num división entera de 10. Ya cuando tengamos eso, vamos a hacer el retorno de encriptación con la suma. ¿Por qué con la suma y no con otros valores? Es porque la suma nosotros tenemos almacenado el nuevo valor. Entonces, para poder probar este código, nosotros tendríamos que llamar la suma aquí afuera. O sea, en sí, el código que se llama encriptación, que es la función. Entonces vamos a crear nox, que va a ser de encriptación. Por parámetros vamos a pasar el número ejemplo 19, que ya lo teníamos comprobado, que sí se puede encriptar. Vamos a decir si awk
ya que esto va a retornar true o false. Entonces, si es verdadero, nosotros lo que va a hacer es imprimir encriptación, o sea, encriptado. Y en caso que sea falso, va a imprimir bloqueado. Vamos a probar el código, va a decir que no faltó nada y nos va a decir que el número está encriptado. Había otro número que era el número 26 y ese debería decir que es bloqueado. Y sí, es bloqueado. Entonces aquí nosotros podemos pedir diferentes números y ver si está bloqueado o no. Así como retroalimentación, lo que se hizo acá es más que nada esto. Primero creamos la función con nuestra variable número. Creamos nuestros casos bases, que va a ser si es que el número es 1, es porque sí se pudo encriptar y llegar a 1. En caso contrario, nosotros sacamos estos valores de acá, todos estos de aquí, que es desde el 58 hasta el 4, y nosotros lo que fuimos preguntando es que si hay algunos de estos valores es porque no se puede desencriptar, que sería el 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42 o el 20, ya que esto sería un ciclo infinito y nunca llegaría a 1. Entonces, nosotros con eso, nosotros vamos a retornar que es falso. De ahí podremos decir que el número estaría bloqueado. En caso que caiga alguno de estos dos casos base, ya tendríamos el retorno final. En caso que contrario, que no sea ninguno de estos dos números, no sea ninguno de estos tampoco, vamos a hacer la suma. La suma va a empezar desde 0 y nosotros lo que va a hacer aquí va a ser la suma de los cuadrados de cada dígito. Para poder sacar cada dígito, nosotros vamos a hacer un ciclo while. En el ciclo while lo que vamos a realizar, vamos a preguntar si el número aún es mayor que 0. Cuando sea mayor que 0, va a seguir a hacer la recursión nuevamente con la suma. Aquí adentro lo que se está haciendo es que en dígito te está sacando el último valor, que en este caso por acá se puede ver que es 4, y en la suma va a ser 4 elevado a 4, vamos a ponerlo aquí como la tracita, vamos a decir que suma, en este caso vale 0, y cuando ingresa el primero, se va a hacer suma, es igual a 4 elevado a 4, que es 16. Después va a volver y va a dividir el dígito. Entonces, ahora el número va a ser 13. Va a volver a sacar el último valor, que ese va a ser el módulo. Entonces, ahora va a salir, el dígito vale 3. Y ahora tiene que hacer la suma, que es la suma anterior que tenía, que va a ser 16 más, ahora el número que tenemos, que es 3 elevado a 3, que eso es 9, o sea, 3 elevado a 2, que eso es 9, y hacer la suma de ellos. Y esto en total sería la nueva suma, sería igual a 25. Volvemos a hacer la división del número. Ahora el número vale 1. 1 elevado a 1 en sí es 26. Entonces queda el número, una nueva suma, porque 1 elevado a 2 es 1, entonces la nueva suma va a ser 26. Y ahora va a retornar la encriptación con suma y lo va a volver acá. Entonces, si quieren podemos probar este número, que yo lo puse como random, pero es 134. Y vamos a ver si está bloqueado o no. Debería estar bloqueado. ¿Por qué? Porque aquí nosotros llegamos que el número de la suma es 26. Y como es 26, al hacer el mismo procedimiento, va a llegar a un número que va a ser infinito, por lo que va a estar bloqueado. Y ese sería el código para desencriptar. Vamos con el segundo ejemplo. Dice, un desafío de combinatoria y orden léxico. El concepto de un conjunto de potencia se refiere al conjunto formado por todos los posibles subconjuntos de un conjunto dado. Este conjunto es notable porque su tamaño es igual a n elevado a la n, o sea, 2 elevado a la n, donde n es el número de elementos del conjunto original. Además, es esencial comprender el orden léxico. Una extensión del orden alfabético tradicional es
orden que se establece comparando secuencialmente los caracteres de dos elementos alineándolos como en un diccionario. Por ejemplo, gato se ordenaría después de flor, ya que G siempre sigue a la F, del mismo modo que casa. Se ordenaría antes que el modo de caso. Porque, aunque comparten los tres primeros caracteres, A procede a O. En este esquema, una cadena más corta siempre procede a una más larga, siendo un prefijo de esta, lo que significa que tiene una cadena vacía. Se coloca antes de cualquier otra cadena. Dada esta explicación, tu tarea es desarrollar una función que tome un conjunto de caracteres de forma de string y genere el conjunto de potencias de este, ordenando lexicográficamente. Y vamos a nosotros a usar este ejemplo para probar si es que nuestra función está ordenando de manera correcta. Entonces, vamos a borrar este código de acá. Y nosotros lo que vamos a realizar va a ser para poder generar todas las combinaciones posibles y que queden ordenadas en un orden léxico, por así decirse. Entonces, vamos a crear nuestra función. Le vamos a poner como ordenar combinatorias. Y por parámetro le tenemos que entregar un string. Vamos a poner como F. Entonces, nosotros para esto podemos crear aquí mismo dentro una función o llamar a una función de esta forma. Nosotros lo que vamos a hacer entonces va a ser crear una función que va a ser la auxiliar. Vamos a ponerle como aux, la cual se le tiene que entregar para poder generar las combinaciones posibles. Entonces le vamos a pasar como una lista aquí vacía y le vamos a pasar un contador, va a ser como un índice. Cuando pasa esto, nosotros vamos a tener que preguntar primero si el índice que nos encontramos es igual al largo del string. Mejor lo vamos a crear aquí adentro. Por si acaso las funciones se pueden crear dentro. Entonces, nosotros lo que vamos a preguntar si índice es igual al largo de S, que sería nuestro string que tenemos acá. Después de esto, nosotros, si es que es así, vamos a añadir la combinación actual al conjunto de resultados. Para poder hacer esto, nosotros lo que vamos a realizar, vamos a agregar a la lista con un punto join donde queremos agregar, por así decir. Entonces vamos a tener como una variable donde vamos a hacer punto join de lista, y esto lo que vamos a hacer es hacer lista.p de variable. Esto para que nada para hacer todas las combinaciones que se puedan. Y en caso contrario de que el índice no sea igual al largo de S, va a volver a llamar a la función generar, y en sí va a ser para no incluir el carácter en la posición que nos encontramos. Entonces va a ser aux, llamar a la función con la lista y con el índice más 1. Este va a ser para no incluir el carácter en la posición que nos encontramos. Después vamos a incluir el carácter en la posición actual.
Ya con esto, lo que vamos a hacer es que la lista vamos a agregar el string en la posición índice. Volveremos a llamar a la función que nos va a estar generando estas cosas, que es el aux. Entonces volveríamos a llamar a aux con la lista, con un índice más 1. Esto es más que nada para ir generando todas las posibles soluciones. Y ahora lo que haríamos va a ser dar el valor, o sea, el carácter para volver al estado anterior que teníamos. Y para poder hacer esto, nosotros, como teníamos nuestra lista, le vamos a hacer un punto pop. Eso va a hacer que quite el último carácter para volver al estado que estaba anteriormente. Más que nada es para eso. Y esto se supone que nos tiene que generar todas las posibles combinaciones. Entonces nosotros vamos a crear aquí afuera una lista. Es una lista vacía. Y que vamos a llamar a la función aus con la lista. Y con el índice 0. Igual que le sale más fácil, vamos a poner la función afuera, ya que siempre trabajan con las funciones afuera, así que. Y aparte de esto, le pasaríamos lista vacía. Y faltaría esto. Entonces, para poder arreglar estas cosas, nosotros les vamos a entregar por parámetros. Primero es la lista, que va a ser esto de acá. Después le vamos a entregar una lista vacía. Después le vamos a entregar el índice, donde queremos que empiece. Y le vamos a entregar el S. Sería el string. Y ahora para arreglar esto de acá, lo primero que tenemos que hacer es el S en sí, donde le vamos a pasar la lista vacía. Y aquí ocuparíamos. Bueno, aquí hay que arreglar los parámetros también. No sé por qué está escribiendo como doble. Lista vacía, coma, índice más 1 y el S, que sería el string. No sé por qué está escribiendo como más de lo que quería, pero es eso en sí. Entonces nosotros vamos a arreglar si es que hay alguna cosa, vamos a ver en sí. Bueno, en sí lo que está primero pasando es la lista, es esta lista de acá, que también es una lista vacía. Y vamos a pasar la lista vacía, donde va la que vamos a ocuparla, va a ser en la parte de acá. Y también en la partecita de acá. La lista vacía va a ser para poder ir iterando las cosas e ir guardando. Y cuando ya esté listo el largo, que es donde tiene las diferentes combinaciones, se va a agregar acá, que es la lista como general. Entonces, como retroalimentación de lo que está haciendo, es que está creando una función auxiliar donde recibe una lista vacía, aparte por parámetros la lista vacía, un índice que va a empezar desde 0 y el string. Va a preguntar si el índice es igual al largo de S. En caso que sea así, va a ser una variable donde le va a hacer un punto join para la lista. Esta es la vacía.
Después de eso, va a ser a la lista.append de la variable. En caso contrario, no queremos incluir el carácter en la posición que nos encontramos. Entonces vamos a hacer un aux que va a volver a llamar a la función en recursividad con la lista vacía, con el índice más 1 y con el s. Vamos a incluir el carácter en la posición que nos encontramos. Entonces la lista vacía va a ser el append del s en el índice. Después va a volver a llamar a la lista aux. Va a volver a llamar a la lista aux con los parámetros indicados y le va a hacer a la lista vacía un punto pop. Y nuestra función general, lo que vamos a tener va a ser ordenar las combinatorias. Vamos a tener la lista con la lista vacía, la llamada recursiva y va a ser un return de sort. En sí, esto es lo mismo que podemos hacer lista.sort, que era para ordenarla, y vamos a return de lista. Vamos a ver si es que no hay nada, entonces vamos a poder llamar a la función de ordenar combinatoria. Como ejemplo teníamos el ABC y vamos a ver si es que está funcionando correctamente. Vamos a comparar. Bueno, voy a copiar directamente lo que tengo acá para poder ir viendo si es que faltó algo o no. Primero tenemos el string vacío, después la A, después AB, después ABC, AC, B, BC y C. Entonces estaría funcionando correctamente el código para poder ordenar y hacer diferentes combinatorias con los caracteres que nos dan. Y eso en sí sería como en pocas palabras. Cualquier duda, cualquier consulta me pueden preguntar, igual por si acaso. Pero si no les quedó algo claro, en sí lo que está haciendo primero, esta sería la función general para poder ordenar las combinatorias. Vamos a hacer la lista vacía. Vamos a llamar a la función auxiliar con la lista que tenemos creada acá. Vamos a ponerle otro nombre por si es que se les confunde un poquito. Le podemos poner como general. Entonces todo donde diga lista vamos a cambiarlo. Ya. Entonces, cuando llamemos a la función auxiliar, lo que va a realizar es que, bueno, tiene sus 4 parámetros, que en sí esta sería una lista vacía donde va a almacenar todas las combinaciones posibles. Va a tener una lista vacía donde en sí cuando se llama la función debe estar con su parámetro así. Un índice que va a empezar desde 0 y el string. Este es el string que se le pasa por parámetro a la función general. Vamos a preguntar si el índice es igual al largo del string. En caso de que sea así, se va a hacer una variable, entonces le va a hacer un punto join a la lista vacía, que va a estar por las comillas. Se le va a agregar a general la variable. En caso contrario que no cumpla que sea igual al largo, va a llamar a la lista general y aumentando el índice en 1, para no incluir el carácter que se encuentra en sí la posición, que está en este momento. Ahora vamos a incluir el carácter que encontramos en la posición, que va a ser una lista vacía .append del string en la posición del índice. Va a volver a llamar a la función aux y va con todos sus parámetros con índice más 1. Recuerden que cuando se hace recursividades se quedan casos pendientes por realizar. Entonces, ya cuando realice todos los casos que quedaron, va a ser la lista vacía, le va a hacer un punto pop. Y eso en sí sería aquí, si me equivoco, falta algún retorno.
Vamos a ponerle retorno 0, porque toda función siempre tiene que tener su retorno. Entonces vamos a ver si sigue funcionando. Sí. Y eso sería.